Mi alma te... Vamos a iniciar con un tema muy importante esta noche. Y es que muchas veces decimos, wow, ¿por qué a tal mujer Dios la usa? ¿Cómo le hará? ¿Qué hará? ¿Por qué Dios le habla? ¿Por qué Dios la ministra? ¿Por qué se le mira esa cara de alegría todo el tiempo? Es que no llorará, no sufrirá, no pasará nada, mejor dicho, ¿verdad? A veces pensamos qué tiene otra persona en el ámbito espiritual y no por envidia, no por pleito, no por competencia o contienda, sino porque decimos, wow, qué lindo, ¿qué hará, verdad? Y no lo sabemos. Entonces, el tema de hoy es unas bases espirituales para una mujer ungida. Entonces vamos a hablar de esas bases, de unas pequeñas bases que como mujeres podemos aplicar a nuestra vida para poder día a día avanzar y tener esa revelación, esa intimidad, esa comunión con el Señor. Amén. Y vamos a ir a Lucas capítulo 4 verso 18. Lucas capítulo 4 verso 18. Y mira lo que nos dice la palabra del Señor allí. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con el respaldo del bendito Espíritu Santo. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Poderoso Dios, Dios te bendiga, mi amada Gisela. Mira lo que el Señor está haciendo. ¿Qué pasa? Que el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido. Entonces, vamos a ver unas bases espirituales para ser ungidas por el Señor, ¿verdad? Ser una mujer ungida, mis amadas mujeres de Dios, no se trata de tener un título, una posición o un reconocimiento. La unción es la manifestación del bendito Espíritu Santo. Significa que es una vida rendida a Dios. Pero ¿cómo podemos hacer que esa unción fluya? Debemos tener unos fundamentos, ¿verdad? Unas bases firmes que sostengan lo que Dios deposita en nosotros. Así como una casa, ¿verdad? En las casas que vivimos, necesita unos cimientos sólidos, necesita una estructura, necesita una base para sostenerse. Asimismo, una mujer de Dios necesita fundamentos espirituales, porque sin ellos la unción se puede apagar o se puede desviar. Amén. Entonces, vamos a iniciar con el número uno, una base importante y fundamental para poder ser ungidas, y es intimidad con Dios o comunión con Dios o hablar con Dios. Amén. Toda mujer nace ungida en la presencia de Dios. La unción no se obtiene por imitación. Ah, como fulanita hace tal forma, entonces yo lo voy a hacer de esa forma para obtener lo que ella tiene. Como Pepito Pérez lo hace de esta forma, yo lo voy a hacer así para obtener lo que tiene. No, no nace por imitación. Algo que tenemos con papá, con el Rey de la Gloria, es que Él es único. Él a cada uno nos ha dotado con dones, talentos, con experiencias. Entonces, Él hace todo nuevo, Él es único. Pero ¿cómo vamos a obtener esa unción? Es con una relación continua con papá, una comunicación con Él. Una mujer que pasa tiempo con Dios desarrolla una sensibilidad espiritual que nadie puede falsificar. Cuando tú te conviertes en esa mujer que tienes hambre y sed por su presencia y empiezas a anhelarlo, empiezas a desear su espíritu, su presencia, créeme que no, nadie te va a poder imitar o copiar o falsificar lo que tú portas, lo que tú tienes, porque ha sido entregado por el Señor. Amén. Y en Mateo capítulo 6 dice la palabra del Señor, poderoso es el que vive. Y mira lo que dice, y esta es una base fundamental, estamos en el número uno, ¿verdad? Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué dice? Te recompensará en público.
O sea, que una mujer ungida no busca plataformas, busca el rostro, perdón, de Dios antes de hablar de Cristo con los demás, busca hablar con Cristo. Entonces, tú empiezas a tener esa comunicación con el Señor, esa comunión con el Señor, y empiezas a hablar con Él, y empiezas a anhelarlo, y empiezas a buscarlo. Al principio tal vez no va a ser fácil, ¿verdad? Al principio oraremos poquito o no sabemos qué hablar, cómo hablar, qué decir, pero Él nos va enseñando poco a poco. Pero lo importante es que tú tomes ese paso de búsqueda con el Señor. Amén. En Salmos, capítulo 5 verso 3 nos dice la palabra del Señor así. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Mira lo que el Señor está diciendo. Eso le dijo a David, perdón, se lo dijo al Señor, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Entonces, cuando convertimos esa comunión con el Señor, en esa conversación íntima con el Padre, no va a ser solo una lista de peticiones. No va a ser que tú solamente digas, Señor, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo necesito, no. Se va a convertir en una comunicación también de adoración, donde tú vas a abrir el corazón al Señor, donde tú le vas a hablar a Él, pero también vas a escuchar su voz y te vas a alinear a Él. Poderoso es el Señor. Entonces, eso es lo que anhela el Señor, que tú empieces a alinearte en su presencia. Él dice que el que toca la puerta, ¿qué pasa? Le abrirá. Amén. Entonces, cuando tú lo buscas, créeme que Él se va a revelar a ti. Cuando tú clamas, Él se va a revelar a ti. En Filipenses capítulo 6 dice la palabra del Señor así, capítulo 4 verso del 6 al 7. Y dice la palabra del Señor así, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. O sea que no solo te vas a acercar a Él pidiéndole, ¿verdad? Sino que también vas a tener acción de gracias para con Él. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, que cuando tú buscas del Señor, Él te va a dotar con algo que se llama ¿qué? Paz. Y esa Amén. paz no te la da el mundo. Esa paz no puede ser comprada. Esa paz es donada por el Santo de los santos. Y esa paz, ¿qué va a hacer? Guardar tu corazón. Porque cuando tú tienes paz, cuando tú estás tranquilo, cuando estás en la tranquilidad del Señor, no vas a dejar que nada te turbe y va a guardar tu corazón. Así vengan a decir, no, que Pepito Pérez está haciendo tal cosa, o que mira que está el mundo como está, o mira que la economía, o mira que la enfermedad, o mira que la virosis, tú vas a estar en qué completa paz, porque sabes que Amén. Dios está en control. Amén. Y mira Amén. lo que el Señor nos da como ejemplo en Lucas, poderoso Dios, capítulo 5 verso 16. Mira lo que dice la palabra del Señor. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Él nos dejó el ejemplo de retirarse, de apartarse. En este tiempo, pues no tenemos como esa opción. Digamos, bueno, acá en Tunja hay una montañita que a mí me gusta ir y uno se retira, uno mira toda la ciudad, uno está como en la calma, en la tranquilidad y uno no está pensando en nada. Entonces uno ya se desconecta. ¿Verdad? Eso hacía Jesús, se retiraba a lugares solos y desiertos para buscar más y más de la presencia del Señor. Ahora, te puedo dar una recomendación. Levántate 15 minutos como para iniciar. Levántate 15 minutos antes de lo habitual entre semana y preséntate delante de Dios en oración. Si no sabes qué hablar, quédate en silencio. Simplemente preséntate y di, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, ¿quieres hablarme? ¿Quieres decirme algo? Quiero estar en tranquilidad contigo. Quiero esta semana que sea tu presencia. Así el enemigo quiera levantarse, no importa, porque sé que tú estás. Déjase como ese espacio, levántate un poquito más temprano, no en el afán de que tienes que correr, no en el afán de que te tienes que alistar, sino en la tranquilidad. Señor, gracias.
Levanta tus manos, dile gracias porque pude despertar, gracias porque voy a ver la victoria, gracias porque esta semana va a ser de bendición, gracias Señor, que tú empieces a adorar, que de ti salga esa necesidad de adorar su nombre. Amén. Amén. La segunda base espiritual para poder ser ungidas por el Señor y ser llenas de su presencia es santidad y obediencia. Amén. Terreno donde fluye la unción del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor no habita muchas veces y no significa que el Señor no pueda transformar, ¿no? Porque Él dice en su palabra que lo vil y menospreciado llama al Señor. Pero cuando tú ya estás en los caminos del Señor y tú empiezas a avanzar, tú debes procurar vivir en santidad y en obediencia al Señor. Y Él Amén. empieza a llenar y Él empieza, ¿qué? A saturarte. Él empieza a llenarte de una forma impresionante. Dice la palabra del Señor que no se puede echar, ¿qué? Un vino nuevo en un odre viejo. No se puede. O sea que si tú eres nueva criatura en Cristo Jesús, ¿qué quiere decir? Que las malas costumbres han quedado atrás. Hay unas que todavía se tienen y que día a día el Señor nos va cambiando. Hay otras que el Señor cambia de una manera, mejor dicho, radical y no la quitó. Y hay otras maneras hay otras formas, perdón, que son tu decisión de decidir cambiar o si quieres continuar en eso, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, sed santos porque yo soy santo. Lo dice en Primera de Pedro capítulo 1:16. Entonces, no te basta a ti, mi amada mujer de Dios, con tener dones. Tú necesitas tener el carácter para sostener. La unción sin santidad termina en destrucción. Por eso la palabra del Señor dice, en aquel día muchos me dirán, en tu nombre hice tal cosa, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre profeticé. Esos son dones, pero los dones no salvan. Los dones no salvan. Y yo quiero que eso lo tengan muy claro, porque mucha gente se confunde que cuando hay una iglesia grande y hay milagros y hay cosas así, mejor dicho, ese hombre es un ungido y puede ser que sí, ¿verdad? Porque no estamos diciendo que no, puede ser que sí, pero también se ha camuflado mucha apostasía en la iglesia. Entonces creen que el milagro trae la salvación, pero muchos en la palabra del Señor recibieron milagros de parte de Jesús y no obtuvieron salvación, ¿verdad? Entonces, los dones no van a formar esas bases espirituales. Los dones no te van a mantener a ti. ¿Sabes qué te va a mantener? Los frutos. La palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis. No dice en ninguna parte, por sus dones los conoceréis. Por los milagros que hicieron los conoceréis. No, por sus frutos. Los frutos demuestran el carácter de Dios en tu vida. Los frutos demuestran la transformación de Dios en tu vida. Amén. Poderoso Dios. Ahora, debemos alimentarnos con su palabra y no con la ansiedad. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ir a Mateo capítulo 4, verso 4. Y dice la palabra del Señor. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué pasa? Que muchas veces vivimos con ansiedad, con preocupación de lo que va a pasar. No, es que lo recibo, no, es que el arriendo, no, es que los pagos, no, es que los hijos, no, es que aquello. Y vivimos en constante ansiedad, ¿verdad? Preocupado, ¿qué es la ansiedad? Tú te anticipas de algo que va a pasar. Eso produce ansiedad, ¿verdad? Y genera un estado en el cuerpo, una angustia, un estrés que no es bueno. Pero ¿qué te está diciendo el Señor allí? Aliméntate de la palabra, no de la ansiedad. Llénate de su palabra, de su escritura. La Biblia no solo se lee, se medita. Significa que tú empiezas a escudriñarla y tú dices, ay, este versículo dice esto y esto, pero no lo entendí, lo voy a volver a leer, no lo volví a entender. Ok, Espíritu Santo, ¿me quieres hablar algo con esto? Espíritu de Dios, ¿me puedes enseñar qué me quieres hablar? Muéstrame la de revelación que quieres en este versículo para hablarme a mi vida o a lo que tú quieres que yo haga. Porque muchas veces leemos la Biblia como si fuera un libro, ¿verdad? Y empezamos así, decir, no, muchas veces, yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado, estoy leyendo y no entendí, me distraje y yo dije, no, espera, no entendí esta parte, tengo que volverla a leer. Y a veces hasta 3 veces la leo. ¿Por qué? Porque a veces no entiendo.
no entendí de pronto en ese momento, o porque estaba pensando, o porque me mandaron dardos, o porque estaba cansado, por alguna u otra razón. Entonces, no, me sacudo y digo, no, no, ¿qué quieres hablarme? Y nuevamente la leo con calma. ¿Puedes tú en la palabra del Señor subrayar? ¿Qué significa subrayar? Que tú puedas, poderoso Dios, digamos un verso de la palabra que te llamó la atención, ¿verdad? Que tú dices, ay, este me gustó, Señor, me estás hablando. Entonces tú lo puedes subrayar así. ¿Cómo? Con un resaltador que no te vaya a manchar, digamos, la escritura. Digamos, este es un resaltador de gel que no traspasa al otro lado. Entonces, al tú subrayar, te vas a acordar, ay, Dios me habló en este verso. En otra Biblia que yo tengo ya muy personal, que es mía, que la tengo en mi cuarto, yo escribo. Entonces, alrededor, digamos, del versículo, eh, ejemplo, este me habló, ¿sí? Yo lo tengo subrayado. Y acá en esta parte que está blanquito, yo coloco una flechita y escribo lo que me habló el Señor o lo que me quiso decir o lo que entendí. Entonces, esos son métodos para que tú tengas presente y tomes la palabra y cuando la vuelvas a abrir, ay, Dios me habló esto. En otras tú puedes colocar una fecha y decir en esta fecha, el Señor me dijo algo. Cuando lo vas a ver, de pronto pasaron 2 años y tú dijiste, wow, Dios me dijo esto y lo vi cumplido en mi vida. Amén. Entonces, tú lo vas a tomar, es como un devocional, que tú digas, ¿qué me habló este versículo? ¿Cómo lo aplico a mi vida? ¿Cómo lo aplico alrededor? ¿Cómo hago? Empiezas a tener esa comunión con el Señor también a través de su palabra. La palabra del Señor en Salmos, también capítulo 1, nos dice así. Salmos capítulo 1, verso del 2 al 3. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Mira qué bonito que podamos deleitarnos, ¿verdad? Muchas veces nos deleitamos en otros libros, pero en la palabra de Dios no. Pero mira lo que pasa cuando tú te deleitas en su palabra. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja, ¿qué? No cae. ¿Qué quiere decir esto? Que vendrán situaciones, vendrá molestia, vendrán cosas que de pronto te quieran turbar, pero las raíces y la hoja no va a caer porque tú estás fundamentado en la palabra del Señor, estás fundamentado en la roca que es Cristo. Y todo lo que hace prospera. Mira, es una promesa del Señor. Qué lindo que tú empieces a hacer alguna actividad y tú empieces a ver los resultados y digas, wow, me va bien en esto. Wow, gracias Señor. ¿Por qué? Porque te has llenado de su presencia y has entendido que Él va a hacer en tu vida, ¿verdad? Ahora vamos a Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso del 16 al 17. Mira lo que dice el Señor. Toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye en justicia. O sea, la palabra de Dios es viva y eficaz. Yo no sé si de las que estamos aquí les ha pasado que de pronto leyeron toda la Biblia, toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Leyeron toda la escritura. Y resulta y pasa que después del tiempo siguieron leyendo y esto, pero llegan a un versículo y llegan a un lugar donde ustedes ya lo tenían subrayado, ya lo tenían, pero Dios les habla de otra forma. Dios les enseña de otra forma. Dios les ministra de otra forma. Pues a mí me ha pasado. Cuando inicié los caminos del Señor, era un hambre y una sed por su presencia que yo desmenuzaba, mejor dicho, la palabra desde Génesis, toda la Biblia me la leí, desde Génesis hasta Apocalipsis para gloria y honra de Dios. ¿Qué pasó? Que hubo un momento en mi vida que pasaron situaciones y el Señor siempre me recordaba los versículos, ciertos versículos que yo me aprendí, que me memoricé, por eso es importante memorizarnos la palabra de Dios. En ese tiempo de pronto no he sido tan juiciosa para memorizar. ¿Qué hago entonces? Lo pego en mis paredes y yo, por ejemplo, mi oficina la tengo llena de versículos. Entonces, cualquier cosa, leo ahí, ¿sí? Estoy ahí.
¿Por qué? Porque es importante que tú los tengas. Y es bíblico, la palabra de Dios dice que los pegues en los dinteles, que pegues la palabra. Porque cada vez que tú lees un versículo y tú te apropias, ahí estás resistiendo al diablo. Amén. Entonces, la escritura capacita para toda buena obra. Así como nosotras alimentamos nuestro cuerpo, también tu espíritu necesita nutrición. Las mujeres ungidas no dependemos de emociones, sino de la palabra que nos sostiene, transforma y guía. Puedes leer al menos un capítulo de la Biblia al día, escríbelo, subráyalo y medítalo antes de que revisemos el celular. Y eso nos cuesta, porque lo primero que hacemos cuando nos levantamos, ¿qué es? El celular. Ya sea porque apagamos la alarma, ya sea porque nos llegó una notificación, ya sea porque algo. Bueno, cariño mío. Ah, de carnes, mi amor. De carnes. Entonces, perdón, es que no hemos cenado, ni almorzamos hoy. Hoy estuvimos todo el día afuera y no, en la hora y no hemos almorzado. Pero esto pasa así muchas veces en el ministerio, porque a veces nos ocupamos y llegamos, descansamos como una horita y entramos al tema del TV y ahorita estamos aquí. Entonces, bueno, a Dios sea la gloria. Entonces, como les estaba diciendo, puedes leer un capítulo en el día, mis amadas. Ya sea esto antes de leer, digamos, tomar el celular. ¿Por qué dice que no podemos vivir de emociones? Porque las emociones, nosotras de mujeres, mis amadas mujeres de Dios, somos muy sensibles, somos muy almáticas, somos muy emocionales, que cuando nos va a llegar la regla, mejor dicho, nos ponemos alteradas, nos ponemos de mal genio, otras les da hambre, otras personas son mal geniadas cuando les da hambre, otras personas se ponen susceptibles, lloran. Bueno, somos demasiado sensibles o susceptibles a ciertas cosas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando esas emociones nos dominan? ¿Qué pasa cuando esas emociones mandan en nuestra vida y no las gestionamos? Entonces respondemos de mal manera cuando estamos enojados, lloramos y nos frustramos, de pronto tiramos la toalla. ¿Verdad? Queremos vengarnos o hacer cosas que no están bien. Entonces, cuando tú te llenas de la palabra del Señor, entiendes o no solo eso, no hablemos de cosas muy drásticas, hablemos de que de pronto no se tiene comida en la casa. Entonces nos dejamos llevar por las emociones y empezamos a llorar, no, no tengo que comer, ahora qué voy a hacer, y lloramos y nos angustiamos, y qué voy a hacer, mejor dicho, y bueno, ¿verdad? Pero en vez de eso, cuando tú eres llena de la palabra de Dios y tú estás llena de verdad del Espíritu Santo, tú dices, Señor, tu palabra me dice que no solo de pan vivirá el hombre. Si quieres que ayune hoy, pues ayuno. Si tú me quieres hablar o ministrar hoy, oh, pues bueno. Entonces ya no lo vas a mirar como algo malo, como vergüenza que el enemigo te está, sino lo vas a tomar como algo de bendición para crecimiento. Ah, que alguien, mira, algo que yo he aprendido mucho de verdad, porque a mí me pasaba, como yo decía ayer en el tema, yo era demasiado impaciente, pero extremadamente impaciente. O sea, yo quería las cosas ya a mi forma, a mi manera. ¿Qué pasó? A veces uno iba a salir y yo era afanar, rápido, vámonos, que yo no sé qué, que esto. Y muchas veces, mira, en dos ocasiones a nosotros casi nos coge un carro, nos levanta un carro. ¿Por qué? Porque íbamos de afanes y de verdad, y el Señor lo sabe y el bendito Espíritu Santo sabe que casi nos coge un carro. ¿Qué pasó? Entendí que cuando a veces hay demoras o hay veces hay cosas que te están deteniendo es porque Dios te está guardando de algo. Y ya tú no te aceleras y sales como loco, mejor dicho, como volador sin palo, decimos los colombianos, sino que tú dices, bueno, Señor, por algo pasó algo, o que se canceló algo, una cita, o que pasó algo. Tú ya no lo ves como un problema, sino dices, bueno, Señor, algo me estás enseñando, algo tú me, o algo tú me quieres hablar, algo tú quieres hacer, porque muchas veces Dios nos habla de diferentes formas, mis amadas. Entonces ya no lo vamos a ver como un problema, sino como, bueno, gracias Dios. Porque la palabra de Dios nos dice que a los que aman al Señor todas las cosas les ayudan para bien. Mira, recuerdo una vez que, que caí enferma, estaba súper enferma. Y yo, Dios mío, allá en el hospital y bueno, y yo dije, bueno, por algo el Señor me trajo acá al hospital. Y yo empecé como a orar, empecé como, Señor, bueno, esto, aquello. Y muchas veces el Señor nos lleva al hospital para que tú puedas ministrar a alguien y para que tú puedas ministrar a alguien porque tal vez el Señor se lo va a llevar. Y ha pasado.
Ha pasado. Entonces tenemos que estar aprestos, no ver las cosas como una tragedia, como un problema, como esto, sino, bueno, Señor, ¿qué es lo que tú me quieres hablar? ¿Qué es lo que tú me quieres mostrar? ¿Qué es lo que tú me quieres enseñar? Amén. Poderoso Dios. Ahora, esto también es una base muy importante, mis amadas mujeres de Dios. La humildad. Esto es una llave al favor divino, porque la verdadera unción no se jacta. Una mujer ungida no compite, no se compara, no busca aplausos. Ella sabe que todo viene de la gracia de Dios. Si ustedes a mí me escuchan mucho que digo a Dios sea la gloria, y no lo digo por costumbre, no lo digo porque, ay, no, no, lo digo porque sé que a Dios es la gloria, que lo que tengo, lo que soy, la capacidad, la gracia, el favor es de Él. Sin Él yo no existiera, sin Él yo no podría, sin Él, mejor dicho, nada sería. A Él la gloria. Entonces, y no es porque yo tengo una falsa humildad, porque no, no, tampoco me mantengo diciendo es que yo soy muy humilde. No, eso es una falsa humildad. Si tú dices que tú eres muy humilde, estás siendo falsa, porque realmente tú no necesitas decir que tú eres. Los frutos dan testimonio de ti. Dios muestra quién eres tú. Tú no necesitas decir, no, es que yo soy, yo soy, yo soy. No, a Dios es la gloria. Entonces, debes entender que la gracia que tú portas, mujer de Dios, no compite con nada. La gracia que tú tienes te abre puertas imaginables. La gracia que portas de Dios puede transformar y pelear por ti de una forma que tú no te puedes imaginar. Mientras otras están buscando cargos, están buscando posiciones, están buscando cosas a su manera o a veces con trampa, a veces con cosas que no son, la gracia de Dios no. Tú dices, Señor, si es tu puerta, si es tu bendición, tú la vas a abrir porque tu bendición no me añade tristeza. Tu bendición no me va a lastimar. Dice la palabra del Señor que Dios resiste a los soberbios. O sea, Él lo mira de lejos. A Dios no le agrada la soberbia. Pero ¿qué pasa? Que a los humildes Él los llama cerquita. Porque a Él le complace, porque Él es humilde, Él no es vanaglorioso. La gloria es de Él, pero tú no, o sea, Dios no es vanaglorioso. Pero el enemigo que dijo, ah, yo soy muy hermoso. Es que, mejor dicho, yo soy, yo no sé qué. Se creyó la Coca-Cola del desierto y ¿qué pasó? Eso le costó la salida del cielo. Entonces, la humildad es la marca más visible de una mujer llena del Espíritu Santo. Dios puede confiarle grandes cosas a una mujer que es humilde. Téngalo por seguro, que si Dios te entrega a ti algo y grande es porque sabe lo que hay en tu corazón y Dios va a confiar de que tú lo vas a saber administrar. Porque entiende que esa mujer no le va a robar la gloria y no va a decir, no, son por mis méritos, son por mi inteligencia, son por los cargos que yo tengo, son por mis estudios. No, es por la gracia de Dios, es por la gloria de Dios que tú obtienes las cosas. Amén. Poderoso Dios. Ahora hacer silencio para que podamos escuchar a Papá Dios. Como también decía ayer, hablamos a veces mucho y no damos el espacio a que Papito Dios nos hable, porque queremos callarlo todo tiempo y nos adelantamos y tenemos tres preguntas y ya teníamos esas tres y cuando resulta tenemos 20 y no le damos espacio, no le damos espacio para hablarnos. Y como hablamos ayer, lo que pasó con el profeta Elías, en el silbido apacible habló el Señor. Amén. Ahora, el fundamento de la autoridad espiritual. A ti es importante que entiendas cuál es tu identidad también. Eso es un fundamento muy importante, la autoridad que el Señor te ha entregado. Porque si tú no tienes identidad, fulanito Pérez te va a decir fea y tú vas a decir, ay, sí soy fea y voy a llorar porque me dijeron que era fea. Fulanito Pérez va a decir cualquier cosa, ay, sí soy eso. A Jesús le faltaron el respeto y le dijeron que era Belcebú, que era yo no sé qué, que era esto. ¿Y él qué dijo? Ay, sí, soy eso. No, él los dejó que hablaran. Él los dejó que pensaran lo que ellos querían pensar, porque tampoco que él no se puso a decir, ay, usted no sabe quién soy yo. No, él no hizo eso, él guardó silencio, porque muchas veces debes guardar silencio porque debes entender cuál es tu identidad. Tú no necesitas aclararle al mundo las cosas. Tú no necesitas estarle diciendo a fulanito, Pepito, es que no, no es así, es que no.
Si tú sabes que no fue así, créeme que Dios se va a encargar de alinear absolutamente todo. Amén. Ahora, es importante también la base del arrepentimiento, que tú confieses, que tú limpies los aires, que tú limpies la atmósfera de tu lugar, que tú empieces a dejar que sea el Señor y tú le digas, mira, Padre, limpia, limpia porque tal vez lo contaminé, tal vez me enojé, tal vez esto. Lo lindo de papá es que podemos ser sinceros con Él y Él nos perdona. Dice su palabra en 1 Juan capítulo 1, verso 9, que si tú confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte. Amén. Entonces, una mujer ungida no es perfecta. Esto no se trata de perfección, porque día a día estamos en busca de la perfección. ¿Dónde vamos a alcanzar la perfección total? Cuando estemos allá con Él. Cuando estemos allá con Él. Porque dice su palabra que Él nos perfecciona día a día hasta el día de qué? De su venida. O sea que no vamos a alcanzar la perfección en esta tierra, pero debemos procurar vivir en qué? En santidad, en obediencia. Amén. Entonces, cuando tú le dejas eso al Señor y tú dejas que el Señor te empiece a limpiar, que entiendes que no eres perfecta, pero que tú eres transparente, ese pecado tendrá que salir, no va a tener autoridad sobre ti. El enemigo no va a poder venir a acusarte porque sabe que tú te arrepentiste de lo que has hecho, ¿verdad? La rutina de pedir perdón te mantiene liviana, libre y sensible al espíritu. Todas las noches antes de que te acuestes, ¿qué dice la palabra del Señor? No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Si te enojaste con alguien, si alguien te sacó la piedra, como decimos los colombianos, si alguien te hizo enojar de verdad, no esperes hasta el otro día, no dejes que siga avanzando el enojo. ¿Sabes qué, señor? Me enojé con tal persona. Pero mejor dicho, me súper enojó. Me entristecí. Padre, dudé. Padre, dije una mala palabra, que suele pasar cuando estamos empezando en los caminos del Señor, ¿verdad? Padre, dije una mentira. Padre, lo que tú hayas hecho en el día de hoy. Llega antes de dormirte, Padre, perdóname, perdóname. Y si debo pedir perdón, dime y yo lo hago. Porque también tenemos que tener esa humildad de pedir perdón. Mira, recuerdo, hoy mi esposo me acordaba de algo. Resulta que en un lugar una persona me ofendió. Ella fue la que se me ofendió, ella fue la que me faltó el respeto, ella fue la que mejor dicho. Y pues sí, yo también me molesté, porque no va a ser, ay, no. Entonces, recuerdo tanto que pasó así como el tiempo y el Señor me dijo, pídele perdón. Y yo, ¿por qué tengo que pedirle perdón si ella fue la que... Mira, me lo dijo 3 veces. A la tercera ya estaba enojado el Señor. Recuerdo que cuando me dijo, pídele perdón ya a la tercera porque fue algo fuerte, me acerqué a esta mujer y le dije, oye, mira, te pido perdón si te ofendí por algo, no sé si te lastimé en algo, de pronto mi actitud, bueno, yo le pedí perdón. Ella se ataca a llorar. Me dice, sí, pero llorando, aunque yo le estaba pidiendo perdón, ella seguía enojadísima. Ya se había convertido eso en una rabia pasmada, en un rencor contra mí, una cosa impresionante. Y se puso a llorar y me dijo que tenía mucho enojo, que porque no había sido tan grave para mí, digamos así. Resulta que ella tenía a su niña y yo tenía a mi niño, a mi niña. Y mi niño estaba siendo grosero con mi niña. Entonces yo le dije a mi hijo, le dije, ay, y estaba siendo lindo con la hija de ella. Entonces yo le dije, primero los de tu casa. De pronto, en ese momento no lo vi así, porque yo dije, pues estaba enseñándole a mi hijo que él no podía ser lindo con los demás y a su hermanita tratarla mal. Ese era mi pensar, ¿verdad? Una buena intención, aparentemente, pero ella se llenó de pepitas por esa razón. Ella se súper enojó, se súper frustró y yo no sabía que eso había escalado a nivel alto. Cuando el Señor me dice pídele perdón y ella me suelta todo lo que tenía y empieza a llorar, dije, wow, a veces lastimamos, ofendemos o herimos inconscientemente. Entonces, tenemos también que tener la valentía porque tú eres demasiado valiente cuando tú pides perdón. Eres demasiado valiente cuando tú reconoces que la embarraste. Y, ¿no había? Mi amor, no. Y pide perdón por eso. No, mi amor, ya ahorita miramos qué comemos. Entonces, ese es el punto, ¿amén? Ahora, servir en lo pequeño y caminar en lo profundo. Vamos a ir a Lucas capítulo 16, verso 10. Amén. Lucas
capítulo 16, poderoso es el Señor. Capítulo 16, verso 10. Y mira lo que dice la palabra del Señor. El que es fiel en lo poco, también en lo más, perdón, es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿Qué quiere decir esto? Si tú no valoras lo pequeño, lo pequeñito, que creemos que es pequeñito, porque realmente Dios nos da cosas grandiosas, ¿verdad? Pero si Dios te entrega a ti un ejemplo, digamos, 100.000 pesos, ¿cierto? Y tú dijiste, no, esto no me alcanza para nada, esto no es nada, esto yo no sé, y empiezas a renegar, no fuiste fiel y resulta que Dios te tenía 2 millones más. Pero como no fuiste fiel en lo poco, ¿cómo te va Dios a poner en lo mucho? Entonces, servir en lo pequeño, ejemplo, hablando de una congregación. Entonces pusieron a la hermanita tal a hacer aseo en el baño. Y empieza a quejarse, no, pero es que a mí sí me pusieron en el baño, pero a Pepita Pérez la pusieron ahí a hacer aseo en el altar, yo quería hacer aseo en el altar. No fuiste fiel en algo poco, ¿cómo Dios te va a poner allá? Tú no sabes si la hermanita venía desde abajo, lavando de pronto, limpiando el polvo, lavando el baño, haciendo eso, y ya por eso Dios le había acercado al altar. Entonces, muchas veces no somos fieles en lo poco. La unción se sostiene en la fidelidad cotidiana, en amar cuando no se nota, en ayudar sin esperar recompensa, en obedecer sin cámaras. Una mujer ungida sirve con gozo porque sirve al rey. Y todo lo que hagamos sea como para quién? Para el Señor. Si tú estás esperando que te gratifiquen por todo lo que tú haces, ahí estás perdiendo el tiempo y no lo estás haciendo para el Señor. O sea, no. Que las cosas que tú hagas las hagas con amor. No porque el Pepito Pérez te está mirando y que diga "Ay, qué tan buena es esa mujer". No, es porque realmente en tu corazón está esa necesidad de servir. Amén. Ahora, ya para finalizar, la oración y la intercesión es el combustible de la unción. Una mujer ungida no puede vivir sin interceder, no solo por ti, sino por los demás. Clama por los demás, ¿verdad? Cada carga, cada batalla y cada victoria se gana de rodillas. La oración es el lugar donde Dios renueva el aceite y va a fortalecer tu espíritu. La palabra de Dios dice, orad sin cesar en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 verso 17. Amén. Poderoso es el Señor. Ahora, otro fundamento, y este fundamento yo creo que nos va a costar, y es la prueba y el quebrantamiento, el proceso de la unción. Antes de que el aceite fluya, la aceituna o el aceite, ¿verdad? La semillita de oliva tiene que ser, ¿qué? Aplastada, debe ser prensada. A veces el Señor permite ciertos procesos que tal vez son dolorosos, pero lo hace para sacar lo mejor de ti. Una mujer ungida no huye del quebranto porque sabe que ahí se forma su autoridad espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que no huye del quebranto. A veces cuando buscamos del Señor, ¿verdad? Y llegamos a los pies del Señor y nos está yendo súper bien, pero llega un momento difícil. Ah, no, no, eso está muy duro, mejor me devuelvo para las cosas del mundo. Y hay gente que se ha devuelto pensando que se va a saltar el proceso, pero déjame decirte que no se va a saltar el proceso. En un momento dado va a tener que pasar el proceso. La persona que se salta el proceso tiene como esa cuestión de volver a repetirlo, porque el Señor no quiere que se pierda. Entonces lo va a volver a hacer hasta que lo pase. Entonces a veces queremos huir del proceso, pero resulta que ese proceso nos está llenando y nos está llevando a un peso de gloria. El proceso no es tan lindo, yo sé que no. El proceso a veces nos hace llorar, nos hace cuestionar, nos hace dudar, pero ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cómo va a ser? Pero es que esto está muy difícil, pero es que yo no puedo, yo no tengo la fuerza. El problema es eso, que queremos pasarlo con nuestras fuerzas. Aún en el proceso está Él. Aún en medio de la situación está Él. Si tú clamas a Él y le dices, Señor, sí, está un poquito difícil, dame un poquito de respiro. Ayúdame tantito. Señor, ayúdame a pasarlo, pero de la manera correcta. Todavía hay cosas que sacar de mí, sácalas, Señor, sácalas. Pero ayúdame, yo sola no puedo. Y empiezas tú a hablarle al corazón del Señor
Él lo hace, porque Él no es malo, papá no es malo, Él es lo más hermoso y precioso y santo de nuestra vida. Amén. Poderoso es el Señor. El sacrificio agradable a Dios es el espíritu quebrantado. Salmos capítulo 51, verso 17. No hay unción sin proceso. El dolor purifica, el proceso moldea y el quebranto prepara el terreno para el poder de Dios. ¿Qué quiere decir con eso? Que lo que tú pasaste te va a servir para que tú puedas ser de testimonio para otras personas. Te va a servir para que tú puedas levantar, pero sobre todo te va a servir para no lastimar a los demás. Algo que yo he aprendido es que lo que me hicieron a mí no me gustaría hacérselo a los demás. Entonces hay que pedir que el Señor nos haga cada día más justas, más sensibles, más empáticas, ¿verdad? A, y que nos parezcamos cada día a Él, ¿verdad? Poderoso es el Señor. Para concluir, el corazón de una mujer ungida, poderoso Dios, debe ser una meta, ¿verdad? Debe ser como un anhelo, debe ser como un sueño, debe decir, Señor, ayúdame a vivir en obediencia, en humildad, en intimidad contigo. Dios unge a esas mujeres que no buscan ser vistas, sino que están dispuestas a ser canales para su gloria. Que tú puedas reflejarlo en tu trabajo, que tú puedas reflejarlo en tu casa, que tú puedas reflejarlo en tu entorno, en tu comunidad, en donde tú quieras que vaya, que tú lo reflejes. Eso va a ser una bendición. Ahí vas a empezar a denotar que has sido ungida por el Señor, que ha sido Amén. cambiada. Y como digo, esto es un proceso. Tal vez estás en el proceso hasta ahorita, empezando nuevamente. Por ejemplo, volver a casa, digamos, cuando una persona ha sido cristiana y volver, y lo hablo por experiencia, lo hablo por mí, volver nuevamente a retomar los caminos del Señor, a veces cuesta más y duele más. Porque uno dice, ¿por qué lo dejé desde un principio? ¿Por qué no continué? ¿Por qué no perseveré? O porque fueron tantas de pronto las heridas que hicieron que uno se apartara, ¿verdad? Y eso fue lo que me pasó a mí en un momento dado. Yo me quise apartar, que a diferencia de vidas que conozco, que se han apartado totalmente del Señor por grandes lastimaduras y han ido a enlodarse al mundo porque sencillamente creyeron que era lo mejor, Dios no lo permitió conmigo. No lo permitió de esa forma conmigo, pero sí quise tirar la toalla, sí quise botar todo, sí quise realmente no más con las cosas del Señor, pero Él estaba ahí atrayéndome a su presencia. Pero sé también que hay mujeres que les duele el apartarse y volver a casa y les cuesta levantarse, porque hay culpabilidad, porque hay tristeza todavía, porque hay dolor ahí todavía, porque hay enojo, porque hay falta de perdón. Entonces, por eso es tan importante que cuando tú veas que alguien vuelva a casa, no sea de las que mira con ojos juzgadores, uy, no, esta volvió, uy, no, y no era que estaba por allá haciendo tal cosa, no, que tú la recibas con los brazos abiertos y que tú digas bienvenida a casa, papá te estuvo esperando, papá te estuvo esperando con banquete, porque la palabra de Dios dice que hace fiesta el Señor cuando una alma regresa, cuando un hijo regresa a casa. Entonces, que tengamos mucho cuidado de no ser esas piedras de tropiezo y estar hablando y juzgando y lastimando a aquel que se fue y que de pronto está regresando. Poderoso es el Señor. Así que no es con ejército, mis amadas, no es con tu fuerza, sino con el Espíritu Santo. No es a tu manera, es con la ayuda del Señor. Así que empieza con estas bases que has tenido en esta hermosa noche a fomentar esa comunión con Dios, esos pilares para que el Señor te unja y te llene y te fortalezca y te guíe y te dé la fuerza en el momento de la prueba, ¿verdad? Y tú que empiezas a decirle al Señor, Señor, unge mi vida desde adentro hasta que todo en mí refleje tu presencia. Porque algo muy importante, mis amadas, esto también se los dejo claro, muchas veces se quiere cambiar externamente por fuera, pero no dejamos que Dios empiece a ungirnos desde adentro. Y vuelvo y lo digo, lo hablo con experiencia propia. Cuando yo inicié en los caminos del Señor en la congregación, allá no dejaban que las mujeres usaran pantalón, allá no dejaban que las mujeres usaran aretes, allá no se podía maquillar, allá no se podía hacer una infinidad de cosas, ¿verdad? Mm. Entonces,
Yo era las mujeres que me colocaba aretes. Haz de cuenta que, mejor dicho, tenían que ser los más grandes. Yo me colocaba unos aros gigantes. O sea, yo no podía estar sin aretes. Tenía una manilla del pie. Lo de vestimenta, pues sí, me vestía con jean, pero sí me daba mucha pena. Yo he sido muy penosa, de las personas más penosas, de las que no se cambian delante ni de la mamá ni delante de nadie, o sea, demasiado penosa hasta el día de hoy. Entonces, resulta y pasa que cuando Dios empieza a llamarme, el pastor empezó a decir, tienes que quitarte, y la pastora, tienes que quitarte, quitarte, quitarte. Yo lo hice, pues yo quería obedecer. Pero ¿qué pasaba? Yo salía de la iglesia y me iba para la casa y que me colocaba los aretes más grandes que encontraba y otra vez volvía. No había un cambio real en mí. Entonces un día, yo, como digo, en la iglesia me vestí de una forma y afuera otra, me encuentro el pastor en la calle. Y yo dije, ay, no, ahorita me van a, mejor dicho, regañar, eso que no. Y realmente sí fue bastante, bastante pesado el regaño. Y yo decía, Dios mío, es que yo no quiero ser hipócrita. O sea, a mí no me nace, yo lo hago porque ellos me dicen, pero a mí no me nace. Entonces le dije, Señor, si tú realmente lo quieres hacer en mi vida, si tú realmente quieres, hazlo tú, porque yo no quiero hacerlo porque otro me diga, sino por convicción en ti, que tú me enseñes, que tú me dirijas. Entonces, y aparte que yo duré un tiempo que yo era, decía muchas malas palabras, antes del evangelio, ¿verdad? Era grosera, tenía mucho temor, entonces venían muchas cosas, entonces yo quería cambiar lo externo porque me lo decían, pero no había trabajado lo interno. Resulta y pasa que Dios empieza a trabajar conmigo y me empieza a meter en el río de su espíritu. Yo nunca en la vida los aretes que tenía me habían enconado. ¿Saben qué es enconar? Como que se lastiman, se irritan, bueno, nunca, mis amadas, nunca. Cuando se me empieza a irritar la oreja, pero haga de cuenta que se estaba como derritiendo la oreja, o sea, era una cosa terrible. Me los quitaba, se sanaba y me los volvía a colocar. Y me volvía a pasar lo mismo, con diferentes aretes, ya fuera de oro, de plata, de fantasía, lo que fuera. Entonces me sentí y le dije, Señor, tú me estás quitando los aretes, ¿verdad? Cuando me doy cuenta era que yo idolatraba personal, testimonio personal, yo no les estoy diciendo acá ninguna que se quite, ni se ponga, ni haga, no, testimonio personal. Resulta que yo idolatraba los aretes. Yo los idolatraba de una forma impresionante. O sea, no podía estar sin ellos. Y aparte que yo tenía que mostrar los más grandotes, porque si no, mejor dicho, yo me sentía un niño. Hagan de cuenta así. El Señor me los empezó a quitar. Dios empezó a cambiar mi forma de vestir. Pero si ustedes se dan cuenta, ustedes a mí nunca me escuchan hablando de eso. ¿Por qué? Porque eso es algo que es personal contigo. Cuando tú empiezas de dentro hacia afuera, y no solo eso, Dios me empezó a quitar el miedo, me empezó a quitar las malas palabras, me empezó a transformar de adentro hacia afuera. Por eso es tan importante que tú empieces a decirle, Señor, úngeme desde adentro hacia afuera. Y no solo para que te quite las cosas externas, es para que te quite las heridas, es para que te quite enfermedades, es para que te quite amarguras, es para que te quite iras, es para que te quite odio, celo, lo que sea que está dentro pasmado, camuflado, que tú empieces a decirle, quítamelo, Señor, quítamelo, quítamelo. No me agrada. Ya lo externo, eso es algo Dios contigo, porque no a todo el mundo Dios le va a decir, quítate esto, quítate aquello, quítate. No, porque si tal vez tú no lo idolatras, si tú no esto, porque es que no solo hablamos de vestimenta, no hablamos solamente de eso. Muchas veces se idolatra parejas, se idolatra hijos, idolatra amistad. Mira, Dios, a mí me quitó amistades que los idolatraba. Me quitó a mis hijos porque yo los idolatraba. Entonces Dios empieza a transformar nuestra vida. Cuando tú pasas ese proceso y te dejas moldear y machucar y entiendes que el primer lugar siempre en tu vida debe ser Dios, lo demás va a venir por añadidura. Dios va a traer nuevamente de pronto esa pareja, de pronto va a traer amistades que de pronto ya están en otra forma para que tú les puedas bendecir, va a traer a tus hijos, va a ordenar y establecer todo. Pero es importante que tú empieces a pedirle que te unja de adentro hacia afuera. Que todo lo que eres tú, todo, 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 refleje a Cristo.
refleje la presencia de Dios. Amén. Entonces ya este era el tema que el Señor me ministraba en esta noche. Espero que haya sido de mucha bendición para ustedes y que puedan empezar a aplicarlo desde hoy. Denle 15 minutos antes. Ya después se van a levantar mucho más temprano. Tal vez el Señor empiece a levantarlos. La palabra de Dios también. Empiecen a leerla poquito a poquito. Y ustedes verán cómo Dios empieza a hacer lo que ustedes no pueden, Dios lo hace posible. Amén. Entonces, poderoso Dios, Dios me les bendiga. Amén.